Este es el truco que usan los que pasan el examen a la primera. Suscríbete. Mencione 2 días feriados nacionales de Estados Unidos. La respuesta es Día de Año Nuevo y Día de Martin Luther King, Jr. ¿Cuál es la capital de su estado? La respuesta variará según su estado. ¿Por qué lucharon los colonos contra los británicos? La respuesta es debido a los altos impuestos sin representación. Mencione el nombre de su representante a nivel nacional. La respuesta variará según su estado. ¿Quién es el gobernador actual de su estado? La respuesta variará según su estado. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen a los estados. ¿Cuál es un poder de los estados? La respuesta es proporcionar escuelas y educación. ¿Cuántos senadores hay en Estados Unidos? La respuesta es 100. ¿Cuándo fue adoptada la Declaración de Independencia? La respuesta es el 4 de julio de 1776. ¿Quién está a cargo de la rama ejecutiva? La respuesta es el presidente. Mencione una razón por la que es famoso Benjamin Franklin. La respuesta es diplomático estadounidense. ¿Qué hizo Martin Luther King Jr.? La respuesta es luchó por los derechos civiles. ¿Qué hizo la Proclamación de la Emancipación? La respuesta es liberó a los esclavos. ¿Por qué hay 50 estrellas en la bandera? La respuesta es porque hay una estrella por cada estado. ¿Cuándo fue redactada la Constitución? La respuesta es 1787. ¿Quién es uno de los senadores actuales del estado donde usted vive? La respuesta variará según su estado. ¿Cuáles son 2 maneras mediante las cuales los ciudadanos estadounidenses pueden participar en su democracia? La respuesta es votar y afiliarse a un partido político. ¿En qué mes votamos por un nuevo presidente? La respuesta es noviembre. Si tanto el presidente como el vicepresidente ya no pueden cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el portavoz de la Cámara de Representantes. ¿Cuál es una promesa que usted hace cuando se convierte en ciudadano de Estados Unidos? La respuesta es
renunciar su lealtad a otros países. ¿Qué ocurrió en la Convención Constitucional? La respuesta es, se redactó la Constitución. ¿Qué territorio compró Estados Unidos a Francia en 1803? La respuesta es, el territorio de Luisiana. ¿Quién es el comandante en jefe de las Fuerzas Armadas? La respuesta es, el presidente. ¿Quiénes vivían en lo que hoy conocemos como Estados Unidos antes de la llegada de los europeos? La respuesta es, indios estadounidenses. ¿Cómo se llama el himno nacional? La respuesta es, The Star Spangled Banner. ¿Cuál es el partido político del presidente actual? La respuesta es, Partido Republicano. ¿Por cuántos años elegimos al presidente? La respuesta es, por 4 años. ¿Con qué nombre se conocen las primeras 10 enmiendas a la Constitución? La respuesta es, la Carta de Derechos. ¿Dónde está la Estatua de la Libertad? La respuesta es, en el puerto de Nueva York. Durante la Guerra Fría, ¿cuál era la principal preocupación de Estados Unidos? La respuesta es, comunismo. Mencione una tribu de indios estadounidenses en Estados Unidos. La respuesta es, Cherokee. ¿Cuáles son los 2 principales partidos políticos de Estados Unidos? La respuesta es, demócrata y republicano. ¿Cómo se llama el actual presidente de Estados Unidos? La respuesta es, Donald Trump. ¿Cuál es el tribunal más importante supremo de Estados Unidos? La respuesta es, el Tribunal Supremo, Corte Suprema. ¿Contra qué países peleó Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es, Japón, Alemania e Italia. ¿Quién es el presidente actual del Tribunal Supremo de los Estados Unidos? La respuesta es, John Roberts. ¿Quién crea las leyes federales? La respuesta es, el Congreso. ¿Quién fue el primer presidente? La respuesta es, George Washington. ¿Qué hizo Susan B. Anthony? La respuesta es, luchó por los derechos de la mujer. ¿A quiénes representa un senador de Estados Unidos? La respuesta es, a todas las personas del Estado.
¿Cuándo deben inscribirse todos los hombres en el servicio selectivo? La respuesta es a los 18 años. Si el presidente ya no puede cumplir sus funciones, ¿quién se convierte en presidente? La respuesta es el vicepresidente. Mencione un estado que tiene frontera con México. La respuesta es California. Mencione una guerra en la que combatió Estados Unidos durante los años 1800. La respuesta es la Guerra Civil. Existen 4 enmiendas a la Constitución sobre quién puede votar. Describa una de ellas. La respuesta es: ciudadanos de 18 años en adelante pueden votar. ¿Por qué hay 13 franjas en la bandera? La respuesta es porque representan las 13 colonias originales. ¿De cuántos años es el término de elección de un senador de Estados Unidos? La respuesta es 6 años. ¿Por qué tienen algunos estados más representantes que otros? La respuesta es debido a que algunos estados tienen más gente. ¿Cuáles son 2 puestos a nivel de gabinete? La respuesta es secretario de Defensa y secretario de Educación. ¿Cuál fue una cosa importante que hizo Abraham Lincoln? La respuesta es liberó a los esclavos. Proclamación de la Emancipación. Mencione el nombre de un territorio de Estados Unidos. La respuesta es Puerto Rico. Mencione uno de los 2 ríos más largos en Estados Unidos. La respuesta es el río Mississippi. ¿Quién veta los proyectos de ley? La respuesta es el presidente. Mencione una guerra del siglo XX en la que combatió Estados Unidos. La respuesta es la Segunda Guerra Mundial. ¿Cuáles son 2 derechos en la Declaración de la Independencia? La respuesta es la vida y la libertad. Nombre 3 de los estados originales. La respuesta es Nueva York, Nueva Jersey, Georgia. ¿En qué consiste el Estado de Derecho, ley y orden? La respuesta es todos deben obedecer la ley. ¿En qué consiste la libertad de religión? La respuesta es se puede practicar cualquier religión o no practicar ninguna. ¿Cuál es el sistema económico de Estados Unidos? La respuesta es economía capitalista. ¿Quién firma los proyectos de ley
para convertirlos en ley? La respuesta es el presidente. ¿Qué hace la Constitución? La respuesta es establece el gobierno. ¿Cuál es la ley suprema de la nación? La respuesta es la Constitución. ¿Qué hace el gabinete del presidente? La respuesta es asesora al presidente. ¿Cuántos años tienen que tener los ciudadanos para votar por el presidente? La respuesta es 18 años en adelante. ¿Qué es una enmienda? La respuesta es un cambio a la Constitución. ¿Qué movimiento trató de poner fin a la discriminación racial? La respuesta es el movimiento de derechos civiles. ¿Cuál es la capital de Estados Unidos? La respuesta es Washington, Distrito de Columbia. ¿Cuáles son dos derechos que pueden ejercer todas las personas que viven en Estados Unidos? La respuesta es libertad de expresión y libertad de religión. ¿Cuál es el nombre de la guerra entre el norte y el sur de Estados Unidos? La respuesta es la Guerra Civil. ¿Quién fue presidente durante la Gran Depresión y la Segunda Guerra Mundial? La respuesta es Franklin Roosevelt. ¿Cuál es un derecho que pueden ejercer solo los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. ¿Cuál es un derecho o libertad garantizado por la primera enmienda? La respuesta es expresión. ¿Qué océano está en la costa oeste de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Pacífico. ¿Quién escribió la Declaración de Independencia? La respuesta es Thomas Jefferson. Antes de ser presidente, Eisenhower era general. ¿En qué guerra participó? La respuesta es Segunda Guerra Mundial. De acuerdo con nuestra Constitución, algunos poderes pertenecen al gobierno federal. ¿Cuál es un poder del gobierno federal? La respuesta es imprimir dinero. Nombre una rama o parte del gobierno. La respuesta es el Congreso. ¿Cuántos miembros votantes tiene la Cámara de Representantes? La respuesta es 435. ¿Qué suceso de gran magnitud ocurrió el 11 de septiembre de 2001 en Estados Unidos? La respuesta es terroristas atacaron a Estados Unidos.
¿A qué demostramos nuestra lealtad cuando prestamos el juramento de lealtad, Pledge of Allegiance? La respuesta es a Estados Unidos, a la bandera. ¿Quién se conoce como el padre de nuestra nación? La respuesta es George Washington. ¿Cuántos jueces hay en el Tribunal Supremo? La respuesta es 9. ¿Cómo se llama el actual vicepresidente de Estados Unidos? La respuesta es J.D. Vance. Mencione un estado que tiene frontera con Canadá. La respuesta es Washington. ¿Cuándo celebramos el Día de la Independencia? La respuesta es el 4 de julio. ¿Cuál es la fecha límite para enviar la Declaración Federal de Impuestos sobre Ingresos? La respuesta es el 15 de abril. Mencione un problema que condujo a la Guerra Civil. La respuesta es esclavitud. ¿Qué hizo la Declaración de la Independencia? La respuesta es declaró que Estados Unidos se independizó de Gran Bretaña. ¿Quién era el presidente durante la Primera Guerra Mundial? La respuesta es Woodrow Wilson. Las primeras 3 palabras de la Constitución contienen la idea del autogobierno de que el pueblo se gobierna a sí mismo. ¿Cuáles son estas palabras? La respuesta es nosotros, el pueblo. ¿Cuál es una responsabilidad que corresponde solo a los ciudadanos de Estados Unidos? La respuesta es votar en una elección federal. ¿Cuál es una razón por la que los colonos vinieron a América? La respuesta es libertad. ¿Cuáles son las 2 partes que integran el Congreso de Estados Unidos? La respuesta es el Senado y la Cámara de Representantes. ¿Cuántas enmiendas tiene la Constitución? La respuesta es 27. Los escritos conocidos como los documentos federalistas respaldaron la aprobación de la Constitución de Estados Unidos. Nombre 1 de sus autores. La respuesta es James Madison. ¿Qué océano está en la costa este de Estados Unidos? La respuesta es el Océano Atlántico. ¿Cómo se llama el presidente actual de la Cámara de Representantes? La respuesta es Mike Johnson. ¿Qué es lo que evita que una rama del gobierno se vuelva demasiado poderosa? La respuesta es pesos y contrapesos.
¿Qué grupo de personas fue traído a Estados Unidos y vendidos como esclavos? La respuesta es africanos. ¿De cuántos años es el término de elección de un representante de Estados Unidos? La respuesta es de 2 años. ¿Qué hace la rama judicial? El Poder Judicial. La respuesta es revisa las leyes.